La caída del 17% en las acciones de Nvidia tras el lanzamiento de DeepSeek R1 parece una mala noticia para el gigante tecnológico, pero el CEO de Microsoft, Satya Nadella, lo ve de forma bastante diferente. Lo ve como una oportunidad histórica. Y te preguntarás por qué. Bueno, la respuesta es que cuando la inteligencia artificial se vuelve más eficiente y barata, no consumimos menos recursos, sino que consumimos más. ¿Y cómo llega Satya Nadella a esta conclusión? Pues este fenómeno tiene nombre propio, se llama la paradoja de Jevons y lleva años transformando nuestra comprensión sobre la eficiencia y el consumo del mundo tecnológico. Y esto no solo tiene que ver con la inteligencia artificial, este mismo patrón se repite en prácticamente toda la tecnología que utilizamos a diario. Cuando nuestros dispositivos se vuelven más eficientes energéticamente, terminamos utilizándolos durante mucho más tiempo y para más tareas. El resultado es un consumo total de energía mayor y no menor como podríamos predecir. Esta realidad desafía nuestra intuición sobre todo lo que tiene que ver con eficiencia y ahorro, pero lleva demostrándose de forma correcta durante decenas de años. La paradoja de Jevons establece que cuando mejoramos la eficiencia en el uso de un recurso, su consumo total aumenta en lugar de disminuir. Lo que dice la ecuación es que si multiplicamos el consumo de algo con su número de usuarios a lo largo del tiempo, esto no es constante. De hecho, lo que sucede es que un recurso sin optimizar, multiplicado por quien lo utiliza sin optimizar, es muchísimo menor que si multiplicamos el consumo de algo ya optimizado por los usuarios que lo van a utilizar cuando esté optimizado. Para que esto suceda, para que el antes y el después crezca en vez de mantenerse, tiene que suceder obligatoriamente que el número de usuarios se dispare de forma salvaje, e históricamente esto siempre se cumple. Esta paradoja no es un ejercicio teórico, la vemos en acción cuando las mejoras en eficiencia hacen que la tecnología sea más accesible y mucho más barata, lo que lleva en un mundo globalizado a su adopción masiva. El resultado final es un consumo mayor del recurso que intentábamos ahorrar. Es un patrón que se repite en toda la historia de la tecnología desde la revolución industrial hasta hoy, la era de la inteligencia artificial. Todo comenzó en 1865 cuando William Stanley Jevons observó algo extraño durante la Revolución Industrial. La máquina de vapor de James Watt era mucho más eficiente que sus predecesoras, consumiendo menos carbón por unidad de energía. Pero en lugar de reducir el consumo total de carbón, Inglaterra comenzó a consumir mucho más que nunca. La razón era simple, la mayor eficiencia hizo que el carbón fuera más rentable, expandiendo su uso a nuevas industrias y aplicaciones. Este mismo patrón se repite hoy con la inteligencia artificial. DeepSeek R1 promete ser más eficiente que sus competidores reduciendo el coste por operación, pero en lugar de disminuir la demanda de GPUs, Nadella predice que esta eficiencia convertirá a la inteligencia artificial en una commodity tan accesible que su uso se multiplicará exponencialmente. Es la historia del carbón pero repitiéndose en la era digital. Piensa que en esta semana hasta tu abuela ha debido preguntarte por la inteligencia artificial. La paradoja se manifiesta en prácticamente cada avance del mundo tecnológico. Las redes 5G son más eficientes energéticamente que el 4G, pero su mayor velocidad ha disparado el consumo de datos y por ende el consumo energético total. El desarrollo de software sigue la ley de Wirth. El hardware más rápido lleva software menos optimizado, manteniendo un ciclo constante de consumo cada vez mayor. Los ejemplos se acumulan en cada sector. En agricultura, el aumento en la eficiencia de los cultivos ha llevado a expandir las tierras de cultivo en lugar de reducirlas. En transporte, las carreteras más eficientes atraen a más tráfico, resultando en mayor congestión. Esto es parte del problema que tiene a día de hoy San Francisco. Incluso las bombillas LED diseñadas para ahorrar energía han llevado a un uso mucho más prolongado y generalizado de todo tipo de iluminación. De hecho, la tecnología actual nos ofrece un ejemplo perfecto con las criptomonedas. Cada mejora en la eficiencia de los mineros no reduce el consumo energético total, sino que permite que más personas participen en la minería, aumentando el consumo global. Es un ciclo que se retroalimenta. Mayor eficiencia lleva a mayor accesibilidad, que resulta en mayor consumo total. En el mundo de la inteligencia artificial los números son muy claros. Cuando OpenAI lanzó GPT-3 requería una cantidad masiva de potencia computacional para su entrenamiento. Los modelos, que son mucho más eficientes como DeepSeek, Wen o Llama, reducen significativamente este consumo por operación, pero el resultado no es menos uso total de recursos. Al contrario, en solo una semana miles de empresas están desplegando servidores con DeepSeek corriendo de forma local, porque donde antes era imposible tener tu modelo corriendo in-house, ahora es una absoluta realidad. Hasta Microsoft ha
pasado en 2 días de criticar a esta compañía a ofrecer DeepSeek en Azure, su red de servidores. Lo comentaba hace un momento, las redes móviles ofrecen otro ejemplo que es cristalino. La tecnología 5G consume aproximadamente un 90% menos de energía por bit transmitido que, por ejemplo, el 4G. Sin embargo, esta eficiencia ha llevado a un aumento exponencial en el consumo de los datos móviles. Vídeos en 4K, realidad aumentada y nuevas aplicaciones que antes eran impracticables, ahora es nuestro día a día, resultando en un consumo energético que es mucho más grande que el que teníamos antes. El sector del transporte también muestra la paradoja en acción. Los coches eléctricos son más eficientes energéticamente que los de combustión, pero esta eficiencia está llevando a un aumento en el número total de coches en circulación, sobre todo en países donde se está estableciendo el coche eléctrico. Las mejoras en autonomía y la reducción de costes hacen que más personas opten por el transporte individual, aumentando la congestión y el consumo energético total. El impacto de la paradoja de Jevons en la sostenibilidad es especialmente preocupante cuando analizamos las emisiones globales. Los países desarrollados presumen de reducir sus emisiones locales, pero frecuentemente lo logran trasladando su producción a otras regiones. El resultado, las emisiones globales continúan aumentando. Es como mover las fichas de un tablero sin realmente cambiar el juego. La tecnología verde se enfrenta exactamente al mismo problema. Los paneles solares son cada vez más eficientes y más baratos, lo que ha disparado su instalación, pero en lugar de reducir el consumo energético total, esta accesibilidad ha creado nuevas demandas y aplicaciones. Las granjas de minería de criptomonedas alimentadas, por ejemplo, por energía solar en plan casero, son un ejemplo perfecto de cómo la eficiencia puede llevar a nuevos patrones de consumo. Y el problema se agrava cuando consideramos el ciclo completo de vida de los productos. La eficiencia mejorada suele requerir materiales más sofisticados y procesos de fabricación mucho más complejos. Los smartphones modernos son más eficientes energéticamente, pero su producción y el constante ciclo de reemplazo generan una huella ambiental significativa que a menudo supera los beneficios de esa mejora energética que teníamos. Para contrarrestar la paradoja de Jevons necesitamos un enfoque que vaya más allá de la simple eficiencia tecnológica. Las regulaciones que establecen límites absolutos al consumo de ciertos recursos independientemente de la eficiencia creo que son bastante importantes. Por ejemplo, los topes de emisiones de carbono o las restricciones en el uso del agua han demostrado ser más efectivos que confiar únicamente en las mejoras de eficiencia. La educación en consumo responsable juega un papel fundamental. No basta con comprar dispositivos eficientes, debemos aprender a usarlos de manera consciente. Las empresas que implementan políticas de apagado nocturno de servidores o limitan el uso innecesario de recursos demuestran que es posible romper el ciclo de consumo creciente. La paradoja de Jevons nos enseña que la eficiencia por sí sola no resolverá nuestros problemas de consumo. Cada vez que compramos un dispositivo más eficiente o adoptamos una nueva tecnología, debemos preguntarnos si realmente necesitamos aumentar nuestro uso solo porque podemos hacerlo. La verdadera sostenibilidad requiere un cambio en nuestra mentalidad, no solamente en nuestra tecnología. Y aquí es donde cada uno de nosotros tiene un papel crucial. Podemos romper este ciclo siendo conscientes de nuestros patrones de consumo. No se trata de rechazar la tecnología eficiente, sino de usarla de manera responsable. La próxima vez que actualices tu smartphone o te compres un nuevo dispositivo, pregúntate si estás maximizando su eficiencia o solo aumentando tu consumo. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, no olvides darle a like y compartirlo. ¿Cómo has experimentado la paradoja de Jevons en tu vida diaria? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres apoyar más contenido como este, considera unirte a nuestro Patreon. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.